Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En las clases anteriores estuvimos revisando los huesos coxales que van a formarnos parte de la pelvis o la cintura pélvica, que van a servirnos de raíz para la articulación del miembro inferior. Dicho miembro inferior va a iniciar en el fémur, se continúa con la tibia y el peroné o fíbula, unidos a su vez también por la rótula, y que más abajo se van a continuar con el tarso, el metatarso y las falanges de los ortejos. En esta ocasión pues nos toca revisar lo que corresponde al hueso fémur. ¿Sí? Tenemos que responder las preguntas básicas de siempre. Primeramente, es un hueso largo. ¿Por qué? Porque su longitud sobrepasa a los otros dos ejes o planos que puede tener. ¿Sí? Entonces, un hueso largo. Es un hueso par porque tenemos dos fémures. En la imagen estamos viendo un fémur derecho. ¿Sí? Se va a localizar a los lados de la pelvis y va a servir como el esqueleto del muslo en los miembros inferiores. Tiene una forma de prisma triangular el cuerpo, y como todos los huesos largos, pues va a tener una epífisis y una diáfisis y dos epífisis unidos por metáfisis, ¿sí? O cartílagos de crecimiento en el paciente pediátrico. Sí. Además, este hueso posee una angulación o una dirección de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante. Entonces, si lo vemos en comparación con el otro fémur del otro lado, tendrían más o menos esta forma. Sí, entonces se encuentran los dos fémures cuando están en paralelo en una persona en bipedestación. Se encuentran las cabezas más separadas por el estrecho pélvico, pero las rodillas se encuentran más unidas por esta angulación como de un 7. ¿Sí? Lo ponemos de este lado para que se note un poco más. Sería una forma casi así. ¿Sí? Como la mayoría de los huesos que hemos estado revisando, pues vamos a dividirlo en sus dos extremidades: extremidad proximal, extremidad distal y el cuerpo o diáfisis. ¿Sí? Primeramente, en la extremidad proximal salta a la vista una prominencia que tiene con forma de esfera o de semiesfera. Es una forma de 3/4 de una esfera que se va a llamar cabeza del fémur. Esta cabeza de fémur va a articular, o en fresco va a estar cubierta por cartílago articular y va a articular a su vez con el acetábulo del hueso coxal. En su parte más alta posee una depresión con forma triangular que sirve para que se inserte mismo el ligamento redondo de esta articulación. Irónicamente, pues es un ligamento redondo, pero va a ir en una digitación cuadrada. Y también resulta que hay una arteria que alimenta a la cabeza del fémur. Esto es cierto para ambos huesos de los dos lados. Como dije, pues es simétrico, entonces debe de haber. Es par, entonces hay dos, hay uno de cada lado. Ahora, si recuerdan las clases anteriores, el hueso fémur tiene cierto paralelismo con otro hueso largo que también vimos, que es el hueso húmero. Tienen una estructura muy parecida en su extremidad superior. Ambos tienen una cabeza, dos cuellos y entre los dos cuellos eminencias óseas que sirven de inserción a diferentes músculos. Entonces, como estábamos diciendo con anterioridad, por debajo de la cabeza del fémur, que corresponde a 3/4 partes de una esfera y se inserta en el acetábulo del hueso coxal, vamos a encontrar un estrechamiento. Vamos a marcarlo en un color más visible. Se encuentra un estrechamiento
que se considera el cuello anatómico del fémur. ¿Sí? Es una cabeza, luego el estrechamiento. Por debajo de este vamos a encontrar dos eminencias que podríamos decir que se corresponden con el troquín y el torquíter del húmero. En este caso ambas se llamarán trocánteres, trocánter. Hay un trocánter menor y un trocánter mayor. El menor lo podemos ver por debajo, ¿sí?, donde habíamos localizado el cuello anatómico. Y el mayor se encuentra más que nada en la cara posterior, ¿sí? Se encuentra más que nada hacia la cara posterior, ¿sí? Ahora, entre estos trocánteres, tanto menor como mayor, permiten la inserción de algunos músculos, que vamos a ver más adelante. Entre ambos se deja ver una cresta rugosa que se llama línea intertrocanterea. ¿Sí? Vamos a ponerle otro color. Sería esta línea. Se llama línea intertrocanterea porque pues va de un trocánter, del trocánter mayor al trocánter menor. También encontramos por detrás, por delante y abajo del trocánter mayor una pequeña eminencia que se llama eminencia o tubérculo pretrocantérico. Al terminar estas dos, nos falta mencionar ahí que en la línea intertrocanteria se van a insertar los haces del ligamento de Bertin, que son unos ligamentos que van hacia el acetábulo y conforman la articulación de la cadera. Ahora, por debajo de estas dos eminencias y la línea intertrocanterea, encontramos un segundo estrechamiento en cuanto al tamaño del fémur, que es otro cuello, el segundo cuello, que va a ser el cuello quirúrgico. ¿Sí? El cuello quirúrgico. También porque pues resulta que a veces cuando es fractura en este lugar se requiere de una cirugía. ¿Sí? En la mayor parte de los casos, las fracturas de este tipo, las fracturas de cadera a nivel del fémur no se dan tan abajo como en el cuello quirúrgico, sino pueden romperse aquí en el cuello anatómico o puede romperse la línea intertrocanterea. ¿Sí? Lo cual pues determina el tipo de tratamiento quirúrgico que le vamos a dar a nuestro paciente. En la mayor parte de las fracturas de cadera pues se sugiere un reemplazo parcial del hueso fémur con una prótesis de cadera, permitiendo que ésta ensamble o embone o se articule con el acetábulo de la cadera. En casos de daño donde haya daño más grave o en ciertos pacientes ancianos, se prefiere una sustitución completa de cadera, que incluye cambiar la cabeza del fémur y el cuello por una prótesis metálica, y a su vez el acetábulo del hueso coxal también es sustituido por una prótesis de metal y tejido que imite al tejido cartilaginoso articular. En esta imagen podemos ver más a detalle la forma que tiene la cabeza. ¿Sí? En este caso el autor nos menciona que puede ser que sea 2/3 partes de una esfera. También hay quienes mencionan que son 3/4 partes de una esfera, lo que conforma a la cabeza del fémur. ¿Sí? El asunto es que tiene que ser así redondeada para permitir una gran cantidad de movimientos. ¿Sí? Ahora, del otro lado podemos observar una vista lateral de cómo está formado esta extremidad superior, en la cual podemos observar el orificio del ligamento redondo. Aquí pues no se aprecia muy bien, pero tiene una forma más o menos triangular. Eso es lo curioso o paradójico de la situación, de que a pesar de que se inserta algo redondo, tiene forma de triángulo. Ahora bien, en lo que es el cuerpo del fémur, va a tenernos una forma triangular. Entonces tiene 3 caras. Si hacemos un corte coronal, va a tener una apariencia muy similar a lo que eran los huesos radio y cúbito en el antebrazo. Por tanto, va a tener una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior, con sus respectivos bordes. En la cara anterior vamos a encontrar al músculo crural. ¿Sí?
Y más hacia abajo, en el tercio inferior, encontramos al subcrural, que corresponde a una de las porciones o vientres del cuádriceps. Ahora, en esta imagen podemos ver dos fémures, pero en realidad es una vista anterior y una posterior del mismo. El que se encuentra a la izquierda de la pantalla es un hueso fémur derecho visto de frente, mientras que se encuentra en la otra imagen es un hueso fémur igual derecho, pero visto por detrás. ¿Cómo sabemos esto? Porque vamos a encontrar una cresta o una línea que se llama línea áspera o cresta rugosa, donde se insertan varios músculos. Además, si logramos ver la extremidad inferior, en una no se notan mucho los cóndilos, se nota como si fuera una trocla nada más, y en el otro no, hay una especie de depresión entre un cóndilo y otro. Eso nos ayuda a diferenciar cuál va hacia adelante y si es izquierdo o derecho. ¿Sí? Ahora, en la parte posterior del cuerpo, como les decía, encontramos esta línea áspera. La línea áspera le permite la inserción a 4 músculos de la pierna y de la pelvis, que son el vasto interno, que pues se parece a uno de los músculos que llevamos más arriba, el glúteo mayor, que ya sabemos el otro punto de inserción, es uno en la línea áspera y el otro es en la tercera espacio o fosa glútea que encontramos en la cara externa del hueso ilíaco. ¿Sí? Luego tenemos el pectíneo y por último tenemos el aductor menor. Son 4 músculos que se van a insertar en la línea áspera. Esta línea áspera termina por debajo del cuello quirúrgico del fémur en la cara posterior del cuerpo. Ahora en los trocánteres, para terminar con esta extremidad superior, en los trocánteres tenemos varios músculos insertos. Uno primeramente en el trocánter menor, igual que en el troquín y el troquíter, en uno de ellos solo se inserta uno. En el caso del trocánter menor se inserta solamente el músculo psoas ilíaco, mientras que en el caso del trocánter mayor encontramos varios músculos insertos. Aprovechamos esta imagen también para ver una estructura que solamente se ve en una vista lateral, que es la fosita digital. ¿Sí? Se le llama fosita digital porque es una depresión que encontramos por debajo del cuello anatómico y que cabe perfectamente un dedo. Por eso se llama fosita digital. Ahora, en el borde superior del trocánter mayor, primero vamos a encontrar inserto el músculo piramidal. Recuerden que todos los músculos que estamos revisando ahorita es nada más por mencionar en dónde se van a ir localizando. Más adelante en el apartado de biología veremos todos los puntos de inserción de cada uno, así como su movimiento o el movimiento al que ayudan. En la cara externa del trocánter menor encontramos al glúteo medio, mientras que en la cara anterior encontramos al glúteo menor. Con esto ya encontramos las inserciones de los 3 músculos glúteos. Unos son en el coxal y otros son en el fémur, siendo en el trocánter mayor 2 de los glúteos y 1 en la línea áspera. En la cara interna también de este trocánter mayor vamos a encontrar a los gemelos, al obturador interno, y en la fosita digital que mencioné con anterioridad vamos a encontrar a lo que es el obturador externo. Mientras que más abajo de esta inserción en la cara interna vamos a encontrar por último ya al músculo cuadrado crural. Estos son los músculos que vamos a encontrar insertos en la extremidad superior del fémur. Hay más músculos, pero pues los vamos a ir viendo más adelante conforme avancemos al apartado de miología. Ahora, este borde posterior del fémur, si se fijan, solamente un tramo es de un solo borde. Hacia arriba pues nos va a dar la línea áspera con 4 ramas, donde vamos a poder insertar los músculos que ya mencionamos. Más hacia abajo, esta cresta lo que hace es dividirse o bifurcarse. Y en el espacio que queda de esta bifurcación, ¿sí? En este espacio en medio, en este espacio triangular, vamos a encontrar inserto parte del músculo popliteo. ¿Sí? Va a tener varios orificios vasculares y va a estar libre de inserciones musculares. Aquí pasa el músculo popliteo, pero no precisamente está inserto en él. Esta situación, este nombre,
se le da a lo que conocemos coloquialmente como las corvas. Es la vista posterior de la articulación de la rodilla, que también se le conoce como hueco popliteo. Ahora, en la extremidad distal va a estar dominada por dos masas ovoideas, que a su vez van a estar separados por una tróclea, que es la tróclea femoral. Recuerden que una tróclea es una especie de polea, como es aquí en el medio. Y a los lados tenemos dos cóndilos, un cóndilo un poco más grande que el otro. Sí, el cóndilo interno tiende a ser más grande, cóndilo interno o medial, y el cóndilo externo o lateral. ¿Sí? Si volteamos el hueso, en este caso estamos viendo aquí una extremidad vista inferior vista de adelante. Si lo ponemos en la vista posterior vemos mejor los cóndilos. ¿Sí? Aquí los vemos, estas masas ovoideas, que en medio van a estar separados por una hendidura intercondilia. Sí, estos pues van a servir para corresponderse con la meseta tibial, que tiene a su vez unas superficies cóncavas que se corresponden con los cóndilos, lo cual pues, nos permite una flexión de la tibia sobre el fémur. ¿Sí? Ahora, igual que en el húmero, por arriba de los cóndilos encontramos unos tubérculos o eminencias que se llaman, solo son eminencias supracondilias o epicóndilos. Hay dos, uno interno y uno externo. Sirven para inserción de los músculos gemelos. Y en la superficie intercondilia, en este espacio que hay entre uno y otro, ahí se van a insertar los ligamentos cruzados de la rodilla, tanto el anterior como el posterior. El anterior se va a insertar hacia afuera, mientras que el posterior se va a insertar hacia adentro. Y tienen otro punto de inserción abajo en la tibia. Por arriba del epicóndilo externo vamos a encontrar ahí al músculo plantar delgado, uno de los músculos que se van a articular e insertar en este lado. Ahora, en los cóndilos encontramos más abajo una tuberosidad lateral, la que es interna, o sea, la que da hacia adentro, hacia la otra pierna, va a insertar ahí el ligamento lateral de la articulación de la rodilla, mientras que también se puede insertar en él el músculo aductor mayor. En cambio, en esta misma tuberosidad, pero externa, se va a articular el ligamento externo de la rodilla, no tiene mucho pierde, el ligamento interno, el ligamento externo, y a la vez va a insertarse el músculo popliteo, que ya mencionamos más arriba, en el espacio que se formaba entre la línea o cresta o borde posterior y cómo se dividía para ir cada una de las ramas de división hacia cada uno de los cóndilos. Ahora bien, ¿cómo va a estar formado este hueso? Principalmente es tejido compacto. Es un tubo grande de tejido compacto, tiene que ser un hueso muy fuerte, ya que va a llevar el peso de prácticamente todo el cuerpo. Va a estar envolviendo este tubo de tejido compacto a la cavidad medular, y los extremos del fémur van a estar compuestos por tejido esponjoso recubierto de una lámina más delgada de tejido compacto. ¿Sí? Hay un término que no hemos manejado hasta ahora y este es el de los centros de osificación. Cuando los huesos están inmaduros y se forman, no se forman ya de hueso, sino que están hechos de cartílago. Este cartílago se puede endurecer o mineralizar para formar hueso verdadero, y esto lo hace a partir de centros de osificación, que son puntos que todos los huesos tienen bien identificados, donde el cartílago se va haciendo hueso de forma centrípeta. ¿Sí? En este caso tenemos 5, uno que va a formar el cuerpo del fémur y aparece en el segundo mes de vida fetal, mientras que los otros 4 están destinados a la cabeza del fémur, a los dos trocánteres y al extremo inferior del fémur. Con esto terminaríamos el hueso fémur. Mañana continuaremos viendo, el lunes continuaremos viendo el hueso, la tibia, y nos faltaría la fíbula.